Namaskar. Namaskar es un saludo que quiere decir saludo al Ser Supremo que vive dentro de ti, con todos los encantos de mi mente y todo el amor de mi corazón. Esto, mira, me pongo chinito de pensar en lo que significa el saludo, porque esto representa muchísimo. Esto representa el sentir que la conciencia suprema vive dentro de mí, dentro de ti, y que todos estamos unidos, y que yo estoy reconociendo que tú eres igual que yo soy igual que tú. Hay algo muy importante en lo que he aprendido en mis prácticas de meditación. Lo más importante es el cómo vivo mi día a día. Al principio hacía muchas horas de meditación y mi día era igual. Entonces, qué chiste hacer muchas horas de meditación si mi vida era igual. Lo mismo, un tiempo me gustaba correr. Durante muchos años corría y corría y corría. Pero cuando caminaba por las calles, caminaba lento. Y decía, ¿cómo es posible que no tenga condición para caminar rápido, si más bien lo que quiero es aprender a caminar rápido? Entonces decidí, en lugar de tanta práctica corriendo, haz de cuenta que corriendo era la utopía, porque estaba preparándome para correr medio maratón, digamos. Pero en la vida real no me servía, porque cuando caminaba lento. Entonces eso no me gustaba. Pues decidí hacer marcha olímpica. Y ahora sí aprendí a caminar rápido. Entonces hice algo práctico que me ayudó en mi vida diaria. El correr no me ayudaba en mi vida diaria, pues el meditar no me ayudaba en mi vida diaria. Entonces, poco a poco fui desarrollando una técnica que me hizo que la meditación me ayudaba en mi vida diaria. Esto es una diferencia enorme, porque hay gente que te dice, un maestro te dice, y a mí me dijeron esto, si quieres progresar en tu meditación, tienes que seguir esta técnica de concentración y luego meditar mínimo 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde. Pues la pura verdad, eso no me ayudaba en nada en mi vida diaria. ¿Por qué? En primer lugar, intentaba hacer meditación. Me ponía así, como me dijeron, seguía mi técnica esa que me dijeron, y mi mente empezaba a divagar. No podía concentrarme. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, fui sumamente constante. Todos los días lo hice, no fallé un solo día, siempre medité como me dijo mi maestro, pero no me podía concentrar. Pasaron 6 meses y todavía no tenía un solo día de buena concentración. Entonces, igual que la corrida, no me ayudaba para caminar rápido, no me ayudaba en mi vida diaria, en mi vida práctica. Hasta que la primera vez que tuve una buena concentración, una buena meditación, creo que 8 meses después de que empecé y que practiqué 8 meses todos los días, y no media hora en la mañana y media hora en la tarde, practiqué hasta 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde, y ni así lograba nada. Entonces, ¿de qué me servía todo eso? No me servía realmente de nada. Aunque sí me estaba sirviendo un poco algo,
pero no como yo hubiera querido. A mí lo importante de la meditación es que pueda tener conciencia divina, conciencia de que Dios está allí todo el tiempo. Cuando pasa eso, quiere decir que mi mente está enfocada en el ahora, en el presente, en el aquí. El aquí, el ahora, el presente. Pues poco a poco transformé la técnica que me enseñaron de meditación, hice algo súper práctico, que en lugar de meditar 2 veces al día, empecé a hacer pequeñas prácticas de meditación de segundos o de 1 minuto. Y es cuando todo empezó a cambiar, porque aprendí a concentrar toda la energía de mi cuerpo y de mi mente y subir esa energía desde los pies hasta el cerebro, y con eso tengo una fuerza adicional que nunca en mi vida había experimentado. Es una fuerza adicional, maravillosa, que realmente hace el cambio. Cuando tengo tal energía en el cerebro, no solo estoy en el aquí, en el ahora, en el presente, sino que de pasadita estoy disfrutando enormemente de eso. Y eso siento que en esa fuerza mental, en ese entusiasmo, pienso que allí está la conciencia suprema. Allí está Dios el que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pues ahora más que eso, ahora siento que Dios es amor. Y esta es la diferencia enorme, porque ya no es algo teórico, ahora es algo práctico, porque enfoqué toda mi concentración en mi mente. Tengo muchísima más energía y ahora no solo es algo teórico, ahora siento que todo es amor. Namaskar quiere decir todo es amor. El mantra que repito para meditar, Baba Nam Kevalam, quiere decir todo es amor. Todo es una manifestación de la conciencia suprema.